noche esperamos en el estudio de Notivisa la presencia del ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Mexicano. Tendremos además, como es costumbre, el pronóstico del tiempo, lo mejor de los deportes y la información más completa de la región. Muy buenas noches, esto es Notivisa. En un momento comenzamos. Notivisa, el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato del Partido Demócrata Mexicano a la presidencia de la República. En un momento regresamos con esta entrevista. En Notivisa, el ingeniero Pablo Emilio Madero, candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Mexicano y por la Unión Nacional Opositora 1. Ingeniero Madero, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Al contrario, señor Lemonte, muchas gracias por invitarme a estar aquí con usted y con su auditorio. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Señor Madero, después de su salida del Partido Acción Nacional hace poco más de un año, formó panista, después recientemente viene la candidatura del Partido Demócrata Mexicano, su persona para la presidencia de la República, y ahora se forma, obtienen el apoyo de otras agrupaciones políticas y se forma uno. ¿Nos quiere explicar un poco cómo ha venido ocurriendo esto todo? Cómo no, con todo gusto. Bueno, yo renuncié al PAN, yo había estado 52 años y 10 meses en el PAN, o sea, es toda una vida, ¿no? Pero cuando se desvió de lo que yo considero que debió haber sido la postura ideológica por la que habíamos luchado tantos años, un grupo de gentes que militábamos en el partido, después de luchar varios años, tratando de reencontrar el rumbo, y esto vino de aquella reforma constitucional del 89, luchamos y cuando nos dimos cuenta que era inútil, dimos el paso, renunciamos. Poco después se tomó el acuerdo de formar el partido Foro Democrático. Se organizó el partido que recién en marzo de este año fue que realizamos nuestra asamblea constitucional, se aprobaron estados, dio nombre, es decir, programa de acción, todo, ¿no? Y a mí me eligió gente, y por un año se debería haber vencido el periodo hasta el que entre. Sin embargo, la convención el día 30 y 31 de octubre, en la cual se analizaron las alternativas que hacer en el año electoral 1994. Teníamos la duda porque nosotros como partido pues debimos haber recibido nuestro registro, porque así lo establece la Constitución, que los mexicanos tenemos derecho a participar y no podemos participar si no hay registro. Pero el IFE tomó la decisión que no ya para los que necesitaron registro. Como decía el federal, dice que podrá convocar, pues como podríamos dejar convocar y no. Claro. Entonces nos quedamos sin registro, o no había registro, había que analizar qué hacer. Entonces con este motivo, señor Monte, se presentaron varias alternativas, una de ellas, una invitación del ingeniero Cárdenas para sumarse al movimiento que él tiene de convergencia. Se analizaron, se discutieron, hubo oradores en pro o en contra, había quienes opinaban de no participar, que estábamos un partido demasiado joven. Después de varias votaciones y rondas, se puso a votación y quedó casi parejo, porque era 51,5 a favor de aceptar la invitación del ingeniero Cárdenas y 48,5 por otra opción distinta. Entonces, esta discusión quedó muy pareja, yo presidía la convención, me tocó estar ahí presente y yo me di cuenta que había una gran inconformidad de los que habían quedado abajo, ¿no? Pues para mí no me sorprendió porque estaba muy pareja la votación. Hubo quienes salieron vociferando ahí de la asamblea, de la convención, gritando porque decían no es posible que se esté apoyando algo que está en contra, sus principios en contra de los nuestros. Pero en fin, yo tomé la palabra en ese día y no lo oculté. Yo no había hablado a favor de una ni de otra en toda la convención porque yo consideraba que el presidente de una convención no debería tomar partido, sino dejar que los asistentes participasen. Pero ya en esas condiciones, al mero final ya les dije, bueno, yo noto y observo que hay una gran inconformidad y hay quienes están en contra de esta decisión tomada. Muy bien, yo les pido que trabajen por el foro y no participen allá si no quieren. Yo les dije, yo les voy a confesar a ustedes que yo no voté por esa opción.
Y esto mismo de decir que no voté por esa opción, se lo dije a una rueda de prensa en casa del ingeniero Cárdenas. Dije, yo no voté por esta opción, yo no creo que sea lo correcto. Pero en fin, así lo opinó el 51,5%. Sin embargo, se tomó el acuerdo en esa misma convención de convocar a otra convención, que iba a ser en diciembre y enero, y se tomó el acuerdo últimamente de que sea en enero 22. Y ahí van a tener que ver 3 puntos. Uno de ellos es, se iban a redactar los puntos doctrinarios o lo que iba a estar incorporado en el programa de gobierno. Porque la invitación del ingeniero Cárdenas era una invitación, pero no estaba concretado eso. Y había puntos en conflicto. Y entonces hizo una relación de 15 puntos que van a tener que ser redactados y presentar la redacción a la convención. Y hay puntos tan polémicos como el aborto. Y ahí en casa del ingeniero Cárdenas, cuando fui yo y que hubo esta rueda de prensa, ahí un periodista dice, bueno, ¿y qué van a hacer con la redacción del aborto? Y yo no sé. Es decir, en el foro consideramos que el niño tiene derecho a la vida desde el momento mismo de la concepción. Eso lo consideramos y no hay lugar a duda. Ahora, yo sé que en el PRD hay quienes consideran que el aborto debe ser despenalizado, y más aún que el aborto puede ser un mecanismo de control natal. Nosotros estamos en total desacuerdo. Entonces, ¿qué va a redactar esta comisión? No sé. Pero lo que redacte va a tener que ser aprobado por el partido, el Foro Democrático, y por el PRD. Entonces, como que va a estar un poquito en verso. Pero de cualquier manera, cuando yo, después de la convención llegué a la casa, hubo, es decir, expresiones de inconformidad, cartas, comisiones, noté que había una gran oposición. Sin embargo, pues, es decir, no había compatibilidad de fechas. La invitación que yo había recibido PDM es para ser candidato. Pues el Congreso Nacional iba a ser el día 5 y del foro iba a ser hasta enero 22, de tal manera que no había manera de yo esperar a que se resolviera el foro. Y yo tengo que tomar una determinación, actuar. Porque tengo que darle una opción a los que están inconformes en lugar de que sigan paralizados, ¿no? Entonces por eso di el paso. Sin consultar con el partido, no quise comprometerlo, solamente lo consulté con mi familia y di el paso. ¿Y se molestaron algunos? Ni modo. Ingeniero, la Unión Nacional Opositora 1, que le apoya en su candidatura a la presidencia de la República, conjuga diferentes corrientes políticas. Así es, sí. ¿Cómo piensa usted de representar estas diferentes corrientes políticas con un solo propósito? Bueno, lo estupendo del uno es de que todas estas, y son ya 17 o 18 organizaciones, coincidimos en los principios. O sea, el programa que está apoyado en la doctrina social cristiana lo aceptan los 18. Entonces ahí no hay problema. El problema es cuando hay diferencia ideológica. Entonces, si hay coincidencia, lo único que hay, digamos, diferencias es en tácticas, en métodos, en nombre, en región. Hay algún partido, otros partidos que, otros que actúan en otro rumbo del país, pero en ideología coincidimos, no hay problema. ¿Quién patrocinará su campaña? Pues entre todos, o sea, cada una de las organizaciones va a poner lo que pueda. El Partido Demócrata Mexicano, con gran generosidad, ha dicho, yo tengo, digamos, ahorrado para campaña esta cantidad, y entonces lo pone a la disposición. Pero quiero decirle a usted, señor Del Monte, que vamos a realizar una campaña muy austera. Nosotros creemos que las campañas deben ser austeras, y nosotros nos vamos a proponer, es una decisión, que en toda la campaña no va a haber un solo acarreado. Usted sabe lo que cuestan los acarreados. No nomás es el acarreo, la propina y es la cosa. Y aquí no va a haber un solo acarreado. De tal manera que vamos a ahorrar todo lo que podamos. Y vamos a contar con el apoyo de la gente. Vamos a votear, vamos a pedir ayuda de la gente. Y creemos que va a haber la vida en estos poquitos días. Hemos tenido un gran apoyo. Y siento yo que va a poder haber el éxito que buscamos. Y el objetivo que buscamos es muy simple. Que en México hay una cultura de la abstención. Usted sabe que el 70% se abstiene de participar por apatía, desilusión,
lo que usted quiera o desconfianza. Y nosotros queremos llevar este mensaje al pueblo de México. O sea, tienes que utilizar tu voto, es un instrumento para cambiar este país. Y la única manera de lograr un cambio sin violencia es que haya una presencia del 70-80% de mexicanos votan por el candidato que quieran. Y entonces podemos tener un cambio en este país sin violencia. Ingeniero, hace 12 años participó usted en tienda electoral, entonces por el Partido Acción Nacional, también buscando la presidencia de la República. 12 años después vuelve a participar usted, ahora representando a otro grupo. ¿Qué diferencias ve usted, primero, en cuanto al proceso electoral que se avecina en relación con el de antes? ¿Y qué diferencias ve usted en el país, en el México de hace 12 años? Correcto. Desde luego que hay diferencia en el proceso electoral. Se cuenta ahora con una credencial de elector con fotografía, que es un avance indiscutible y eso tenemos que reconocerlo. En otros países, en Venezuela y Costa Rica, tienen un complemento que es un archivo fotográfico. Ojalá que aquí lleguemos a tenerlo mañana pasado. Entonces, para comparar la fotografía del archivo con la fotografía que presenta el candidato, el elector, más la cara del señor que está presente. Pero en fin, aunque no haya el archivo fotográfico, ya con la fotografía y la presencia del elector ya se puede comprobar. Ahora, ha habido algunas deficiencias, como se observaron en algunas elecciones recientes, y vale la pena apuntarlas, o sea que son de perfecto, jurado, y que no haya gente que no pueda votar porque no aparece en el padrón, como se dio en Coahuila. Entonces esto es lo que falta por pulir, pero es un avance indiscutible. Yo considero también que el pueblo de México ha cambiado, ha habido un proceso de maduración indiscutible, porque el mexicano se está dando cuenta de algo que es evidente, pero que no había capiscado muy bien. O sea, que en la raíz de todos los problemas que aquejan al mexicano, la violencia, la carestía, la corrupción, el desempleo, la inseguridad, está el problema político. Que si queremos cambiar de verdad, a resolver estos problemas, tenemos que cambiar el sistema político de México. Y esto ya lo está entendiendo el pueblo de México. Y creo que es un avance estupendo. Ahora, ¿qué más ha cambiado en el pueblo de México? Pues el otro día comentaba yo que de 1982 a la fecha, pues cerca de 20 millones de jóvenes han llegado a la edad ciudadana. Entonces estos 20 millones es una fuerza enorme de jóvenes que llegan con la frescura de la edad y llegan a ser ciudadanos y que van a tener oportunidad de votar. Y el mensaje es, no dejes de hacerlo, vota, analiza lo que tu país te necesita. Entonces yo creo que son cambios que se están dando, situaciones que son una realidad. Claro, también la opinión pública internacional está viendo a México de cerca, con lupa. Todo esto influye y yo espero, confío, le ruego a Dios que haya esta transparencia en el proceso para que tengamos procesos en los cuales sea tan claro el resultado que no haya broncas después. A nivel personal, no existe en usted algún conflicto en cuanto a representar primero a un partido y 2 años después representar a otro. ¿Las propuestas serán diferentes? No hay ningún conflicto porque yo he buscado ser congruente conmigo mismo. Yo no he cambiado de ideología. Si yo me salí del PAN es porque se había desviado el PAN. Yo estuve ahí 52 años y para mí hubiera sido muy simple pues dejar correr el agua. Me subo a una lancha y voy a favor de la corriente ahí pues tranquilamente, sin remar. Pero yo me hice este cálculo. Si yo sigo y no hago nada, pues voy a engañar a todos aquellos a los que yo convencí de trabajar en el PAN en el curso de mi vida. Algunos debo haber convencido en todos esos años. Y yo lo hubiera engañado diciéndole todo está bien o callándome. Y entonces hubieran intuido o pensado que todo estaba bien porque yo no decía nada. Entonces yo tuve la obligación de actuar. Y tuve la obligación de decirlo y me costó mucho trabajo porque dar este paso no fue fácil. Pero no me arrepiento de haberlo hecho. Y ahora que estoy trabajando, que acepté ser candidato, di el paso porque quería ser congruente con lo que por lo que había luchado el foro democrático. O sea, el foro democrático dijo queremos luchar por estos principios. Entre otros, la doctrina social cristiana. Está en nuestro manifiesto a la nación del foro. Entonces yo estoy adoptando esto que no son los que están del otro lado. Entonces yo soy congruente
Los que han sido incongruentes son otros. Estoy tranquilo con mi conciencia. Ingeniero, se nos termina el tiempo. ¿Quisiera usted agregar algo más? Pues únicamente agradecer su amabilidad y su atención. Me dio mucho gusto estar aquí e invitar a todo el mexicano para superar la apatía y participar en las elecciones. Es urgente hacerlo para lograr el cambio que anhelamos. Muchas gracias por Gracias a usted. Muy buenas noches. invitación. Muy buenas. Hacemos una pausa comercial. Regresamos en Notivisa.